Sin embargo, la nostalgia se queda a comparsa serenamente mis recuerdos. Pop lánguido y esbelto. No sé, yo no lo llamaría así, pero bueno, que no sé, ñoño, pop lánguido, esbelto, no sé, son cosas que dice la gente, no, me da un poco igual todo eso, ¿no? Empezamos Teresa y yo a tocar juntos en el año 86, bueno, un poquito antes, y en el 86 entraron Yone y Perú, y estuvimos, bueno, tocando y grabando maquetas en Donosti y alrededores, como 2 años o así, y ya, bueno, en el 88 nos vio tocar Alejo, de Derribos Arias, en un bar, y gracias a él, pues, conseguimos bueno, vinimos a Madrid a grabar un disco con Dro. Pues Le Mans es un grupo que funciona 2 o 3 meses al año y creo que son canciones pop tranquilas. Tenemos muy poco espíritu rockero. No sé, me quedo en blanco de repente, ¿no? Sin embargo, la nostalgia se queda. Hombre, yo creo que nuestras letras no son fantasía, desde luego. Pero la realidad es como la escribimos. A veces sí, a veces no. Por lo menos a nosotros, no sé qué contestar. Pero nuestras letras suelen ser, quiero decir, historias inventadas. Sí. O sea, no son autobiográficas ni nada por el estilo. No, son historias inventadas, pero que tampoco son fantásticas, ¿no? Claro. Le podrían pasar a gente. Nosotros simplemente nos gusta imaginar que le pasan a Yone. Sí. Yo no diría que no nos guste tocar en directo. Más bien no nos gusta tocar muy a menudo en directo. O no nos conviene. O... Nos suele venir mal tocar siempre. Nos juntamos muy poco, Claro. solemos querer o grabar o... Sí, es una cuestión de falta de tiempo también, ¿no? Si quizás si estuviéramos juntos todo el año, pues tendríamos tiempo para todo, para ensayar canciones nuevas, para tocar en directo. Claro. Yo estoy seguro que lo haríamos más a menudo. Pero tal y como están las cosas, pues preferimos hacer otras cosas. Cae la noche y en su soledad se agranda el mundo alrededor. Permanece en el aire el sol.
A mí tampoco me importaría que viviéramos todos en la misma ciudad, Ya, pero probablemente no ensayaríamos todas las semanas ni todos los Ya. meses. Bueno, de hecho, De hecho, que ha habido temporadas que vivíamos todos en la misma ciudad y no... ya. Bueno, estábamos sin vernos todo el invierno. Sí. Y sí que es bueno. Chi se lo come? Ah, ma tu se le come? Io no, perché? Pues creo que la segunda quincena de agosto nos vamos a Japón. Sí. Eso dicen. Hasta que no estemos allí no nos lo vamos a creer. Además coincide con la Semana Grande de Donosti, o sea Sí. que haremos todo lo posible. Haremos todo lo posible por irnos. Y si no nos vamos a Japón, pues nos iremos a otro sitio. Nuestra vida se ha reducido a grabar discos, sobre todo. No sé, si tuviera que hablar de lo que ha sido el grupo, hablaría de los discos más que nada. Para mí es pop, es en estado muy puro. No se me ocurre otra palabra. Además, sonido Donosti y Llave quería decir una serie de cosas que nosotros últimamente habíamos dejado de ser, ¿no? Entonces, pues no sé, sí, se convirtió en un tópico. Yo creo que siempre ha habido bastante influencia de la música negra, ¿no? Del jazz, del hip hop. No sé hasta qué punto se notaba esa influencia tampoco. Luego, bueno, cosas folk, siempre nos han gustado muchos cantautores de los años 60 y 70. Tener que salir y hacer una especie de copia pobre de eso que has hecho en el estudio, no sé, además normalmente en condiciones muy malas, pues eso, en salas que no son las adecuadas, con técnicos que no te tienen ninguna simpatía, no sé, es que no le veo el sentido. Lo que no queríamos era quemar el nombre y quemarnos nosotros y al final caer en la inercia en la que caen la mayoría de los grupos de sacar un disco tras otro y ya pues eso, convertirse en algo que no tiene vida, ni tiene chispa, ni tiene ningún interés para nadie, ¿no? Y tener los ojos bien abiertos. Recorrer la ciudad y después bordear la playa, pero va siempre atrás, agarrándose fuerte a mi espalda. Bajaré hasta el mar para ver cómo nada, pero está bien pasear y hablar. Yo creo que ha sido como una casualidad todo. Porque cuando salió el primer disco, el de Las Nubes, el primero de Le Mans en Japón, pues gustó mucho Un Rayo de Sol, la canción Un Rayo de Sol. La metieron en un par de recopilatorios japoneses y yo creo que a partir de ahí, que hemos vendido tanto, ha sido como una especie de inercia, porque lo demás yo no lo veo tan comercial ni tan japonés, ¿no? Yo creo que esa canción gustó y como que sacan otro disco estos chicos de Europa, dirán ellos, pues nos lo compramos. Yo no entiendo muy bien. Pensaba también que igual era porque le sonaba europeo. Le Mans, los japoneses, yo qué sé. No, yo creo que hay algo de eso, ¿no? Pues que les encanta todo lo francés a los japoneses. Y, no sé, De hecho, cuando nos pusimos el nombre. estábamos ya pensando. Luego Perú y Gorka son rubios y eso allí se lleva mucho. Y como yo y ellos no somos chatas, pues también. Quizá. Tal vez. Todo tipo de razones para que seamos populares en Japón.
que hagamos lo de para corazón, corazón. Buena idea es esa. ¿Cómo es eso? Pues sale un famoso, por ejemplo, pues sale, yo qué sé, Sigourney Weaver, para corazón, corazón. Ahora a usar. No, no, no. Es un buen bar, si no fuera siempre el mismo. Es un buen plan, él me mira las rodillas. Sería mejor aún si me quisiera besar. Ella piensa que soy un aburrido, pero en ese bar me creo con más fuerzas de decirle cuánto le quiero y marcharnos a cenar. Sabes que quiero hablarte y no sé cómo empezar. Sabes que quiero hablarte y no sé cómo empezar. Vámonos a bailar. Vámonos a bailar, siendo dos será mejor. Vámonos a